Sabemos que a veces la casa está desordenada y llegamos con plataformas como tú y decimos, oye, quiero que me integres tu solución, se ve que está fantástica, pero tú te encuentras con todo menos orden en datos, en flujos, en procesos. ¿Qué recomiendas normalmente a tus clientes bajo ese contexto? Porque me imagino que ha de ser súper complicado a ti como Geekstack llegar y solamente hacer este plug and play, ¿no? Si no tienes dónde. O con qué recomiendas ahí normalmente? Es complicado, justo nos ha tocado en estar en peleas internas en compañías que nada más no se ponen de acuerdo y nos tienen ahí una hora escuchando cómo se echan la bolita unos a otros. Nos toca enseñar, o sea, creo que la recomendación acá es un poquito, eh, o sea, creo que hay dos tipos de empresas, las que te vienen a imponer una forma de operar y las que te Ujú. vienen a entender y operar contigo. Nosotros somos esa segunda, o sea, nosotros lo que hacemos es, cuando lo puedes hacer plug and play, lo hacemos plug and play. Es como, aquí está, conéctate, funciona, increíble. Cuando tenemos casos un poquito más complicados, sí lo que nos gusta hacer es, a ver, cuéntame dónde estás. O sea, ¿qué usas? ¿Por qué lo usas así? Cuéntame, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, hablamos con las áreas que tengamos que hablar, o sea, se suman a las llamadas los que están afectados por estos procesos. Y entonces intentamos no cambiarles mucho lo que tienen, simplemente intentar que a partir de un punto empiecen a salir las cosas bien. Entonces, vamos a pensar que hay empresas que tenían información duplicada porque había dos personas exportando la misma información. Entonces ahí nosotros, tal vez, si nosotros les decimos, pon un proceso en el que solamente una persona lo haga, ya no nos van a contratar porque ya lo saben y esas personas van a ser los principales blockers que vamos a tener para cerrarlos. Entonces, ¿qué nos toca? Como nosotros a nivel tecnología, ver cómo nos adaptamos a ese posible eh, desastre interno y ver cómo a partir de ahí empezamos a salir con la información bien. Entonces nosotros lo hemos hecho mucho conectándonos con las bases, no con la información que tienen las compañías. Entonces, conectándonos a los procesadores de pago, es que si tú lo tienes duplicado, pues muy mal, pero que la pasarela de pago me mande información duplicada es muy poco probable. Entonces, como que nos vamos saltando el desastre y nos vamos conectando con quienes sí podemos para intentar arreglar las cosas que no tienes pues bien dentro y acabamos siendo nosotros ese single source of truth para las compañías. Entonces, como que es entenderlos, si podemos ayudarles, increíble, si no, conectarnos con quienes sí tienen la información, con quienes sí tienen los procesos. Entonces así ha funcionado un poco, pero creo que es un reto que es bien difícil de solucionar de una manera, como que de una sola manera. Claro, y si Santiago es, Ok. creo que aquí tienes un montón de responsabilidad, ¿no? Porque justo te vuelves como esta fuente de la verdad, ¿no? Entonces, eh, ahora que nos platicabas que estás liberando esta herramienta también de IA para darle un agente, pues, ¿qué tan complicado ha sido para ustedes? Pues ese reto de, soy la fuente de la verdad, tengo que garantizar total claridad a mi usuario, y supongo que detrás no sé si estás usando algún modelo o todo es, digamos, un poco más solo automatización, a lo mejor algunos tags o algo que estás ahí manejando, pero ¿cómo te aseguras de normalizar esos datos, ¿no? Viniendo de tantas fuentes diferentes para que justo, pues, toda esta información que viene cuadre perfectamente ya en un formato SAT, ¿no? O en un formato para el usuario. Miren, nosotros inicialmente nuestra primera propuesta de valor, o sea, nuestra primera suposición de producto fue lanzar algo que el usuario no tuviera que usar. O sea, que solamente conectara y que las cosas pasaran. Y esa era como la primera suposición. O sea, yo iba con los fondos de inversión y le decía, sí, algo en lo que van a conectar y nunca más van a tener que pensar. Y oh sorpresa, nos convertimos en la mano derecha de las compañías. O sea, resulta que la cantidad de usuarios entrando todos los días, cada hora era tan grande que nos equivocamos completamente, ¿no? Entonces nos tocó volvernos un poquito más esa herramienta justo que tú ibas a ir a consultar para saber que todo estuviera bien.
Entonces nos tocó hacer un montón de correcciones a la data, porque al inicio era como, a ver, yo te estoy dando un output que funciona perfecto, pero tal vez todo lo que hay en el centro no me importa si no está de la forma en la que nos encantaría que estuviera mientras funcione. Entonces la manera de operar al no tener algo visible era esa, o sea, mientras funcione en el back, pues a mí no me importa cómo, perdón, mientras funcionen, o sea, funciona en el back y tú tengas un buen front, no importa cómo va el centro, ¿no? Pero el darnos cuenta de eso nos hizo cambiar a que no, importa todo lo que va en el centro porque tú lo vas a querer consumir. Entonces nos tocó cambiar muchísimas veces de esquemas de datos, estuvimos a punto de cambiarnos de base de datos, que bueno que no lo hicimos porque ya era demasiada data la que teníamos, pero bueno, nos tocó adaptarnos a ciertas cosas para que el usuario lo pudiera ver y nosotros pudiéramos ser realmente ese source of truth. Eh, sí tenemos modelos y usamos modelos, entonces nos tocó también adaptarnos para que los modelos pudieran consumir la data. Usamos varios, no usamos solamente uno. Hoy depende mucho de la tarea que necesitemos lograr y del punto en el que esté la data, qué modelo vamos a estar utilizando. Digo, seguramente aquí Rix tiene mucho más contexto de cómo funciona eso, pero al final nosotros lo que hacemos es qué modelo es el mejor para ciertas tareas. Entonces, eso es uno. Y también nosotros hemos construido, uno de nuestros co-founders también, Gabriel, él tiene una maestría en inteligencia artificial. Entonces, él también ha armado varias cosas que no usamos modelos, pero usamos varias cosas con todo este supuesto de machine learning, AI, etcétera, que hemos construido nosotros desde cero. Entonces, también usamos esa parte y la hemos hecho desde cero. También ha sido interesante, pero sí nos ha tocado como ir adaptándonos hacia ese futuro que no vimos hace mucho tiempo y que honestamente no estamos viendo lo que va a pasar en 5 meses. Nos toca volvernos a adaptar en 5 meses, ¿no? Pero sí el mercado nos ha cambiado completamente la forma de operar, la idea del producto que teníamos. Igual después de nosotros seres humano derecha, volvimos por un camino de que ser infraestructura. Entonces, como que es irte modelando e ir siendo lo suficientemente abierto a ese tipo de cambios. Nadie piensa en infra hasta que ya estás con el lago en el cuello, ¿no? Sí, ya cuando ya no puedes con tanto dato. Exacto, ya es como, Exactamente. ay, ahora No, sí. oye Santiago, hablando de temas de futuro y viendo hacia lo que sigue, y tú como fundador, ¿cómo ves este tema de skills para un fundador en cuanto a conocimientos contables, financieros y de manejo de negocio? Tú que lo estás viviendo muy de cerca, ¿no? Hoy en día, ¿qué tipo de skills o qué es ese stack, por así decirlo, de habilidades que vas a requerir en un futuro cercano para tener la data en la palma de tu mano, para entender el negocio 1000 veces más rápido? ¿Qué es lo que tú proyectas al respecto? Ok, yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a tener o que vamos a, sí, o sea, este skill que sí o sí tenemos que tener como fundadores es el financiero. A mí me costó mucho trabajo al inicio, como que entenderlo y entender el valor que me daba, pero realmente una vez que lo logré entender, creo que me cambió completamente el panorama de absolutamente todo. O sea, desde por qué desarrollar un producto a por qué no, solamente viéndolo desde el lado financiero, ¿no? Justo antes del Mm. podcast de empezarlo, hablábamos un poquito de si yo quisiera lanzar un chatbot mejor que el de ChatGPT, tal vez mis costos no lo van a soportar y estoy muerto antes de haber lanzado, ¿no? Y muchas veces eso pasa con los fundadores. Vamos a imaginar que yo recibo buen capital de un fondo, pero no lo entiendo, no entiendo cómo van a ser las finanzas, no entiendo cómo está pasando. Probablemente mis decisiones estén totalmente desaterrizadas, o sea, estén por los cielos. Entonces, creo que esa es una básica y que creo que independientemente de las herramientas que podamos tener a la mano, las decisiones no las va a tomar una herramienta, las vas a tomar tú. Entonces, Claro. entenderlo es súper importante. Otro punto creo que también es el técnico, o sea, el skill, independientemente de que cuál sea tu background, creo que hoy no se puede no ser poquito técnico. Eh, entonces, o sea, Sí. hoy por ejemplo, una historia acá de un buen amigo que se llama Pedro de Avify, justo estábamos en San Francisco, él estaba con nosotros,
él no es técnico, pues él es muy buen marketero, muy buen vendedor, pero no es técnico. Entonces también le entró este rush de San Francisco y aprendió a codear ahí en San Francisco y empezó a lanzar MVPs de productos y cosas. Y entonces su equipo era de que, ¿qué está pasando? ¿Tú en qué momento contrataste más gente? ¿Cuándo aprendiste qué es esto? Entonces creo que también el tener esa habilidad de poder construir cosas pequeñas nos va a poner en otro nivel como fundadores. O sea, sí, eso creo que es clave. Yo no me preocuparía por o sea, como una skill, no me preocuparía por los conocimientos contables, legales, etc. O sea, tal vez entender un poquito las bases, pero no diría que lo pondría en un stack de skills porque siento que eso te quita mucha paz y la puedes delegar, ¿no? O sea, puedes buscarte un despacho Claro. contable y decirle, yo no quiero saber cómo, o sea, a ver, tengo que entender tal vez, pero no quiero estar pensando todo este tiempo en cómo vas a declararme los impuestos. Tú declárame lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy operando. Entonces, lo que te puedas quitar como de peso mental, creo que eso es bueno, pero, pero sí, o sea, las cosas en las que van a incurrir decisiones, que van a incurrir mejoras en tu proceso o en tu compañía, creo que sí son skills que deberíamos de tener y que hoy no son imposibles de tener. O sea, hoy vibe codear aprendes en un día y hay gente Sí. demostrándolo. Claro, prometeando. Oye, Santi, y viendo hacia el futuro de Geekstack, ¿cómo te lo imaginas en 5 años, no sé, 10 años? No sé, yo pienso este CFO AI que te ayude no sé, definirte o darte recomendaciones o para dónde va Geekstack en ese futuro, ¿no? Sí, totalmente. A ver, nosotros, el primer punto al futuro es, nosotros vamos a ser globales, no es opción. O sea, es en el país que tú quieras estar operando, vas a poder estarlo operando desde la misma plataforma, con el mismo entendimiento que tienes, sin importar si es el país A o es el país B. Entonces, vas a poder controlar operaciones enteras mundiales desde un solo hub. Esa es como la primer parte. La segunda parte es no solamente queremos quedarnos en lo operativo, como bien dices, o sea, hoy tenemos la data suficiente para poderte recomendar cuál puede ser tu siguiente paso. O sea, si me doy cuenta que tu churn es altísimo, yo te puedo recomendar ciertas cosas. Que tu cobranza es malísima, te puedo recomendar ciertas cosas. Entonces, hoy tenemos la data suficiente para podernos realmente convertir en ese CFO as a service que tal vez las empresas no tienen, ¿no? O sea, muchas no tienen un CFO, no es el primer perfil en el que piensas, pero sí podemos tener esa información y esa data para nosotros convertirnos temporalmente en ese CFO. Entonces queremos convertirnos y el futuro lo vemos no tanto como una plataforma en la que puedas operar la parte fiscal, sino el backbone financiero de las empresas en el mundo. Entonces, hacia allá vamos sin que sea dependiente a vamos a llamarle a la regulación local. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, no tenemos hoy Open Banking, entonces probablemente muchas empresas no estén pensando en ser el CFO as a service en México porque no existe Open Banking. Nosotros, al intentar hacer ese backbone, queremos romper esos paradigmas sin romper la ley, sin importar la legislación, ¿no? Ok. Entonces, hacia allá es donde estamos caminando. Creo que es dar pasos tal vez pequeños, pero súper contundentes sobre la data, o sea, poder controlar la data y los flujos en la operación. Oye, Santiago, bueno, ya para ir cerrando, tenemos un mini set de preguntas. Más preguntas, pero súper rápidas. Bueno, retomando todo este tema de lo irreversible, en 5 años, ¿qué proceso financiero o administrativo de cualquier empresa va a ser hecho 100% con IA? En cinco En cinco años. años, yo creo que sí hay varios. Para empezar, la conciliación. La conciliación creo que esa va a ser 100% hecha por la IA. El reporte de información, o sea, de qué está pasando a nivel financiero, también va a ser 100% hecho por IA. Y la presentación de la primer parte de los impuestos en el mundo también va a ser hecha por IA.
tal vez digo la primer parte porque tal vez va a haber muchas cosas que tengan que ser corregidas por operación natural, no por errores, pero creo que hoy una IA es totalmente capaz de decirte debes de presentar estos impuestos o incluso presentártelos en su 100%. Entonces creo que esos tres van a ser completamente IA. No estoy seguro la toma de decisiones, que pueda afectar en la toma de decisiones, pero creo que al menos en procesos, esos tres clave. Y yo creo que en 5 años nos estamos yendo muy lejos. Y dentro de esto, ¿qué ves que sea imposible de automatizar o de dejárselo o delegarlo completamente a la IA? Que digas, no, esto el juicio humano no lo podemos quitar al respecto. Yo creo que las estrategias fiscales, por ejemplo, vamos a pensar en un caso como súper que se me viene a la mente mucho, que es el tema de los marketplaces. Los marketplaces pueden tener cientos de estrategias fiscales para operar en que si retienen, que si que mejor tienen a las personas contratadas, en que si esto, en que si aquello. Creo que ese tipo de decisiones, sí a veces la creatividad humana, la creatividad en el marco gris de la ley nos ayuda mucho a operar como compañías. Entonces creo que esas partes no van a ser como, o sea, no va a haber una IA que te va a decir, oye, deberías de operar de esta manera, porque tal vez te va a decir la manera súper tradicional de hacerlo en la cual pues te va a costar muy caro versus, oye, una persona que puede ser suficientemente creativa porque entiende todas las cosas y el contexto, que tal vez no te está afectando en una sola área. Vamos a pensar una IA súper especializada en fintech, pero probablemente va a haber una persona que sea especializada en fintech y en X y Z que te puede conseguir estrategias bien interesantes. Entonces creo que eso no va a pasar. O sea, eso siempre va a haber personas ahí detrás aconsejando cómo operar. ¿Cuál es el mayor mito sobre la IA en la contabilidad? ¿Hay alguno? Probablemente hay alguno, pero creo que no, o sea, no se me viene uno a la mente. Este, Creo que hoy probablemente, por ejemplo, en el contexto mexicano, si alguien te dice que ya está presentando tus impuestos es un mito, porque el gobierno no permite, no tiene APIs para que un sistema presente los impuestos, entonces hay humanos detrás. Entonces creo que cuando alguien viene y te dice la IA está haciendo todo, no es cierto. Si hay un humano que está subiéndolo, aunque sea, o sea, subirlo. Entonces creo que ese es un punto, al menos hoy no estamos ahí. Ojalá que cuando la gente esté escuchando esto yo esté totalmente equivocado y ya se pueda, pero creo que es un mito, al menos en el contexto mexicano. Súper. Oye, pues mira, tenemos una pregunta que creo que es parte de nuestro nombre. Nos gustaría saber tu momento irreversible en este journey que has hecho con Geekstack y esta parte de crecimiento a la hora de ser fundador. ¿Cuál sería ese momento irreversible para ti? Yo creo que cuando empecé a programar con ella y la primera plataforma que usé, o sea, donde realmente vi que no había un momento atrás, fue cuando empecé a usar Cursor, que de hecho también me volví adicto a pagar herramientas de IA. Hoy mi cartera sufre por tanta tool que pruebo, pero creo que la primera vez que empecé a programar con Cursor me di cuenta de que podía yo ser 6 ingenieros sin tema. Entonces, creo que ese momento dije, lo que puedo lograr hoy es la peor cosa que voy a poder lograr en el futuro. O sea, en todos los niveles. O sea, si hoy puedo programar algo que me va a tomar, por ejemplo, ayer estaba en el hackathon y en 12 horas logramos sacar ciertas cosas, eso va a ser lo peor que voy a poder hacer de hoy en adelante. O sea, mañana eso tal vez lo haga en 4 horas. Entonces, creo que el momento en el que dije, realmente a nivel técnico no hay algo que no pueda yo lograr. Creo que ya simplemente ese pensamiento de decir ya no hay límites fue o sea, realmente ya no hay vuelta atrás. O sea, ya este es el peor momento en el que voy a estar. Entonces creo que cuando llegó Cursor a tener realmente un buen IDE fue cuando dije, wow. Hoy ya no uso Cursor como contexto, ya uso Cloud Code y me encanta, pero digo, Esto es uso Visual Studio como IDE, pero Ujú. Cloud Code como mi tool principal para programar.